Sean todos bienvenidos a Fundamentos de la Doctrina. Fundamentos de la Doctrina. El espacio donde profundizamos en la palabra de Dios, buscamos la revelación de Cristo y encontramos respuestas para la vida diaria. Aquí, cada conversación está guiada por las Escrituras y cada pregunta encuentra su fundamento en el Evangelio. Prepárate para descubrir, aprender y crecer en tu fe. Comencemos este viaje juntos. Fundamentos de la Doctrina. Saludos, bendiciones, gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por conectarse una vez más con nosotros. Aquí tu hermano, tu amigo Javier Figueroa. Y estamos compartiendo una palabra que hemos llamado, ¿verdad? El pasado podcast empezamos a hablar de la reforma ministerial. Hablamos que Dios está alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos en una generación que ha entendido que hay una reforma que Dios sigue trayendo a la iglesia todos los días, cada semana, en cada lugar, al norte, al sur, al este, al oeste, no solamente aquí en Estados Unidos, pero en realidad en el mundo entero hay un despertar de los hijos del reino. Y hemos visto esto, hablamos la vez anterior, que los principios del reino se ven en 4 características principales: el lenguaje del reino, el comercio del reino, el protocolo del reino y el gobierno del reino, y que Dios estaba trayendo reforma en todas esas áreas. Hablamos de que lo que dice Filipenses capítulo 2 cuando dice que haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Concluimos en el podcast pasado diciendo que la preocupación del apóstol Pablo era que algunos se extraviaban de la sincera fidelidad a Cristo, porque teníamos que tomar una decisión si seguíamos siendo fieles a las estructuras y a los estratagemas de los hombres o a lo que Cristo estaba trayendo. Seguimos respetando y honrando, ¿verdad?, lo que lograron nuestros antepasados, pero lo que fueron verdad para ellos no necesariamente es una verdad en el día de hoy, y hoy vamos a abundar un poquito de eso. Pero concluimos la semana pasada y quería hacer hincapié de esto porque la promesa era que Dios habría de reedificar o restaurar, mejor dicho, el tabernáculo de David. Y hablamos de que no solamente se refiere a una persona que canta o que participa en las artes, sino que es una persona que tiene un corazón para obedecer y adorar a Dios. De hecho, adorar realmente lo que significa es poner a esa persona que tú adoras por encima de todas las demás cosas. Y si bien es cierto que han habido reformas en las artes que han sido muy beneficiosas para nosotros poder influenciar muchos de los niveles sociales que hay en nuestras estructuras sociales, no es menos cierto de que cuando nosotros cantamos, eso no es adoración. La realidad del caso es que adoración es poner a Dios por encima de todo, y en el sentido literal de la palabra es obedecerlo. Obedecemos a Dios, ponemos a Dios por encima de todo y de esa manera lo adoramos. Yo sé que usted piensa que adoración es la música lenta y que alabanza es la música rápida que se dan en los servicios. Obviamente vamos a hablar de eso más adelante, pero hoy no es lo que estamos hablando. Cuando decimos que en Hechos 15 dice la Escritura que Dios habría de restaurar el tabernáculo de David, que estaba buscando el corazón de un adorador. Está buscando una persona que pone a Dios en la prioridad y que lo pone por encima de todo y de todos. Y eso pues fue una bendición. Obviamente hoy vamos a hablar un poquito más acerca de esto, de la verdad, en el sentido de la verdad práctica, pero debería ser obvio con todo, que todo lo que hacemos o todo lo que edificamos debería tener el fundamento apropiado. Eso es obvio.
tanto en la infraestructura de los pueblos como en la dinámica ministerial de la iglesia, es más, en la vida de los individuos. El fracaso es el resultado de la falta de haber construido en un fundamento apropiado o sólido. Y el problema es que la debilidad de nuestra estructura no es visible, sino hasta lo que se edifica comienza a derrumbarse. Y para cuando eso sucede, usualmente es muy tarde como para poder rehacer la subestructura. Estaba leyendo que en la década de los años 40 del siglo pasado, la conocida Casa Blanca, después de cumplir aproximadamente 138 años de uso continuo, cayó en un estado serio de deterioro. Ingenieros arquitecturales o arquitectónicos aconsejaron una revisión completa de la subestructura del edificio para evitar que este edificio colapsara. Y en un gran esfuerzo por salvar y conservar a este edificio histórico, la casa fue desensamblada parte por parte. Las molduras, los pisos de madera, la cantería, o sea, las paredes, fueron quitadas y según las sacaban, las enumeraban, esperando poder usar las mismas piezas cuando reedificaran la casa. Cuando eso sucedió, después de hacer eso, ellos excavaron más profundo e hicieron un sótano más sólido. Y allá, en lo profundo del cimiento, hicieron un fundamento de puro concreto. Y dentro de ese fundamento de puro concreto, una subestructura de acero fue instalada. A esta subestructura, después que tenían los pilares y todo estaba listo, fueron añadidas las partes que previamente que habían sido enumeradas y que habían sido preservadas del edificio original. La Casa Blanca fue preservada, su utilidad fue aumentada gracias al fundamento apropiado. Cambiaron un fundamento débil por un fundamento sólido. Nosotros vivimos en estos tiempos en una sociedad que vive a prisa, donde el yo es el primero y donde el hambre y sed de la popularidad o del dinero no solamente destruye a los individuos, no solamente destruye a la familia, destruye a ministerios cristianos, destruye a ministros cristianos y la iglesia como tal, todos los días somos sacudidos por no tener un fundamento sólido. Cuando nuestro fundamento no es sólido, no es firme, no sucede como en la renovación de la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque es muy difícil, amado, que se obtenga la fachada deseada mientras se reconstruye el fundamento. No es que sea imposible, no es imposible de hecho, pero es muy difícil si el fundamento no es el fundamento que es necesario. Primera de Corintios capítulo 3 verso 11 lo dice claro cuando dice que el fundamento es Jesucristo. Ninguno puede poner otro fundamento del cual está puesto y el cual es Jesucristo. Ahora, eso suena lindo, pero en la praxis o en la práctica común es otra cosa. En nuestro entendimiento religioso eso significa que Cristo es aquel en el que nuestra vida y nuestra salvación se edifican. Y eso es cierto, pero va más allá de eso. Él nos ha dado un patrón para desarrollar verdad en nuestra vida. Voy a volver a repetirlo, perdón. Él nos ha dado un patrón para desarrollar verdad en nuestra vida. Fuera de ese patrón no encontramos verdad. Hablando de la verdad, Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Se lo dijo a fariseos en un intercambio verbal que se volvió, si usted lee Juan 8 completo, usted se dará cuenta que ese intercambio se volvió un poco intenso. De hecho, tan intenso fue el intercambio verbal
que después del verso 32, por allá por el versículo 44, Jesús les dice: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y es que los fariseos, yo estoy seguro que no tenían mala intención, pero ellos tenían la verdad al frente de ellos y no la descubrieron, porque para ellos la verdad era una historia, era su historia. Era su política, su verdad era su información de hechos, su verdad era su cultura, esa era su verdad, y para ellos eran verdad. De hecho, si usted lee un poquito, dice que ellos le dijeron: nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros no necesitamos libertad. De hecho, pero esa libertad que ellos aparentaban tener o fanfarroneaban acerca, la verdad es que esa verdad y esa información no era verdadera libertad, no era verdad. Estaban atados por tradiciones de hombre y no eran verdaderamente libres. Porque la gente como ellos da por sentada una verdad, y cuando asimilan esa verdad siente que han llegado a un destino y que esa es la verdad, y ahí se terminó. La verdad en sí no es un destino, es una carretera. Cuando hacemos de una verdad un destino, realmente estamos convirtiendo o hemos convertido esa verdad en un destino. Y cuando hacemos eso, esa verdad se convierte en tradición. La verdad no es un destino, la verdad es una carretera. Es una carretera que da dirección y lleva a las personas a lugares elevados en Cristo. La verdad es la carretera que nos lleva hasta donde se encuentra la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos que la verdad es mucho más allá. De hecho, la verdad no es una acumulación de conocimiento de hechos o conocimiento de datos. Conocimiento de hechos o conocimiento de datos es verdad que nos puede servir en una corte, pero no es la verdad en sí. Las personas pueden hacer y creer cualquier cantidad de cosas verdaderas sin tener la verdad. Me gustó lo que dije, así que lo voy a volver a repetir. Las personas pueden hacer y creer cualquier cantidad de cosas verdaderas sin tener la verdad. Muchos creen que la Biblia es la palabra de Dios, que Jesucristo murió por los pecados de la humanidad, que Dios ama al mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas son verdad. Pero no necesariamente quien cree esas cosas tiene la verdad. Jesús dijo en Juan capítulo 4, verso 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la verdad, yo soy la vida, camino, verdad y vida. La verdad, quedándonos y enfocándonos, ¿verdad? No en el camino, no en la vida, sino en la verdad. La verdad es una carretera, pero también es una forma de pensamiento. De hecho, en su más alto entendimiento, la verdad es una persona, es Cristo. A pesar de que podemos creer cosas verdaderas, jamás tendremos la verdad hasta que no conozcamos a aquel que es la verdad. Porque la verdad no es un fin, no es una meta, es una continua revelación de Dios, es una carretera que nos lleva hacia un continuo conocimiento del Hijo de Dios. Y esa es la verdad, damas y caballeros, que nos liberta. No es verdad lo que trae la libertad a nuestra vida, sino la verdad. Por eso, cuando en el verso 32 de Juan 8, Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, fue lo que Jesús le habló a aquellos fariseos. Ellos tenían verdades, pero no conocían la verdad. Y cuando tú tienes verdades sin tener la verdad, tú no estás en luz, tú estás en tinieblas. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 23, y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuánto más no lo serán las tinieblas misma? Si la verdad que nosotros poseemos está atada a una tradición, entonces, mi gente, la verdad que poseemos es una verdad parcial. Y el único problema con una verdad parcial es el mismo problema que hay con una media verdad. Es que una media verdad es una mentira completa. Y una mentira, o mejor dicho, una verdad parcial
Es la peor de las mentiras porque nos lleva al autoengaño. No hay peor engaño que el engaño propio. Cuando Jesús confronta a los fariseos con esa realidad, les dice, la única libertad en la vida de los hombres es cuando conoces la verdad. Fue lo que le pasó a Pilato. Tenía de frente a la verdad. Hizo la pregunta que todos conocemos. ¿Cuál es la verdad?, preguntó Pilato. Y Jesús se calló, porque él necesitaba que se cumpliese la escritura, aparte de que la verdad estaba delante de él. Pero ¿cómo tú le explicabas a un funcionario del Imperio Romano, de la cultura romana, sin el entendimiento de Dios, que la verdad era una persona? Fue lo que le sucedió a los fariseos. La verdad estaba delante de ellos. Y cuando fueron confrontados por la verdad, Jesús les dijo, ustedes son hijos de vuestro Padre, porque las obras de vuestro Padre hacéis. O sea, cuando tú estás en Cristo, cuando conoces la verdad, cuando conoces a la persona de Cristo y su espíritu es quien te alimenta, lo que tú hablas, lo que tú haces, lo que tú eres, es vida, no es muerte. Los fariseos hablaban muerte, pensaban muerte, hablaban muerte, porque continuamente acusaban, continuamente conspiraban. Gracias a Dios que en esta ciudad no hay gente así, pero en otras ciudades sí. Hay personas que siempre están tramando, siempre están acusando, siempre están criticando, siempre están hablando muerte. Pero quien tiene al Hijo, tiene la vida del Hijo y expresa la vida del Hijo, porque tiene la verdad. Y esa verdad lo hace libre. Y no tiene que estar tramando ni criticando porque no está en competencia con nadie, porque está completo en Cristo, porque está en Él. Y en Cristo avanza hacia una obra completa. En la próxima edición vamos a hablar un poquito más de la verdad y nos vamos a internalizar un poquito más en qué cosas fueron verdades pasadas, pero que ya no están en vigencia, porque hay verdades que fueron pasadas, pero fueron señaladas para un tiempo. Es lo que en el Evangelio llamamos, o en el mundo de las matemáticas más bien, vamos a ir a las matemáticas. En el mundo de las matemáticas se conocen como las variables y las constantes. Hay fórmulas para trabajar las variables y hay fórmulas para trabajar las constantes. En el Evangelio hay cosas que son constantes, pero hay otras que fueron y son variables. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Comparte este contenido si te bendice, si te edifica, si te reta a crecer en el Señor. Pues, ¿sabes qué? Dale like, ayúdanos a promover este foro de administración en donde, ¿verdad? Dios nos está regalando una plataforma para que podamos hablar la verdad que hemos recibido de parte de Él, que es la persona, la vida del Hijo es la persona de Jesucristo en nosotros. Gracias a todos esos hermanos que ya nos han recibido en sus redes, en sus plataformas y han estado compartiendo con nosotros. Estén pendientes, la palabra diaria que la pastora Rosel y mi esposa está haciendo de bendición, por lo menos las personas que han estado conectadas con la palabra diaria están siendo edificadas en la verdad de Dios y eso nos bendice y le damos gracias al Señor porque ¿sabes qué? Dios hace cosas tremendas y Dios hace cosas poderosas. Esté pendiente, ya en la próxima semana vamos a concluir esta comunicación de la verdad desde este podcast. Vamos a seguir todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana en este mismo canal de YouTube compartiendo la palabra diaria. En algunas ocasiones yo voy a trabajar con mi esposa la palabra diaria también, así que esté pendiente. Así que una vez más, comparta este video, déjeme sus comentarios ahí, qué le gusta, qué le chocó, qué no le gusta, en cómo podemos mejorar. Mire, a ver, pues estamos abiertos a comunicación, a recomendación. En eso, pues estamos entrando en un mundo que desconocíamos anteriormente, que es el mundo de la tecnología. Y el Señor nos abre esta puerta, nos da esta posibilidad y queremos hacerlo para la gloria y la honra de su nombre. Una vez más, nos vemos más adelante, bendecidos con toda bendición. Bye bye.